Hola a todos. Hoy nuevamente Tertulias con Juana. Nos acompaña José Antonio Zaponaro para hablarnos de qué es la espiritualidad en acción. José es argentino. Tuve la oportunidad de conocerlo, a él y a su esposa, también a su arte, y por eso nos encontramos hoy. Cuéntanos un poco de ti, José, y cómo llegó el arte a ti, porque no estaba del todo cuando hiciste toda esta transformación. Bueno, primero buenas tardes a todos, o buenas noches, por acá ya es las 8 y ya está oscureciendo. Ujú. Eh, Así que bueno, saludos a todos y a vos un agradecimiento. Bueno, ¿cómo empezó todo? Eh, Mira, a los 30 y pico de años eh, me invitaron a un congreso y que era de espiritualidad, y así que yo accedí, pero no tenía ningún conocimiento para nada, y, pero igual cedí. Así que bueno, en eso que cada uno se preparaba para ayudar en ese congreso, yo me preparé o me ofrecí para ayudar a la pintura, a unos dibujos que había que hacer, unos dibujos de los chakras. Y bueno, en realidad, a través de ese dibujo que fui haciendo, un último dibujo que era una reflexión a los médicos, porque es muy largo de contar, pero bueno, también en ese congreso trabajaban médicos que justamente creyendo en toda esta la parte espiritual y sanación, eh, porque llegaron a comprobar, ellos querían hablar de los chakras y expresarse de eso. Y bueno, la última expresión era un dibujo reflexivo a eso, y bueno, cuestión de que cuando lo termino de pintar, lo colocan, lo llevan al Congreso, y después cuando lo muestra este hombre, el doctor, yo sentí en la pintura esta que yo había expresado algo muy importante, un ser que se aparecía al lado mío y me decía: ya empezó tu comienzo, o lo tomas o lo dejas, está en tus manos. Y bueno, de ahí en más, sin saber qué me pasaba, porque no tenía conocimiento de nada, solo era un alumno de yoga, y justamente, bueno, nos invitaron como alumno de yoga a este congreso que era en Salta. Y de ahí no paré, llegué a casa y empecé a meditar y a cerrar los ojos, y ahí veía imágenes que me daban colores, formas, para yo poder plasmar en la tela. O sea que realmente son mensajes que yo voy canalizando y de lo que me quieren decir, de la expresión del color, el movimiento, la forma, y también después en psicografía a qué apunta eso. O sea, el mensaje escrito. Primero la pintura, después escrito. Y así no paré de los 33 años hasta la edad que tengo de recibir. No siempre me pasa, pero cuando me pasa tengo esa necesidad enseguida de volcarlo a la tela. Y ahí empecé un camino espiritual. Después de ahí, bueno, empecé a tomar un poco de conocimiento, un poco porque la gente me iba diciendo qué pasaba en la pintura, qué quería decir. Las pinturas hablaban del hombre nuevo, porque en todas las pinturas tenía un corazón y la mayoría un feto. El feto era el hombre nuevo, que quería decir que no importa la edad que cada uno tenga, cuando uno siente un llamado en el corazón, que siente abrir otra conciencia diferente a la que estamos viviendo comúnmente, ahí donde justamente, eh, bueno, te encontrás con que en ese hombre nuevo empezás a sentir sensaciones, vibraciones y cosas nuevas. Ya no sos el mismo. Vivís una vida común en una vida especial, ¿no? Mira, José, cuando hablábamos tú y yo, me contabas que anterior a toda esta transformación, estabas como en el mundo ordinario de la profesión, de hacer plata, además tenías esposa, familia, tenías que estar buscando como ese ingreso permanente y de un momento a otro tú dejas todo eso, ese llamado, eso que te transformó y que muy importante lo que dijiste sí a ese llamado porque nos pueden imitar muchas veces, pero podemos decir no. O sea, ahí está como la aceptación al cambio, la aceptación a la transformación. ¿Cómo fue que ese cambio en ti lo hiciste y tu familia? Bueno, justamente, una vez se dice que no, como decís Ujú, vos, porque los llamados vienen, ujú. a todos nos vienen. Yo le llamo alerta roja o llamado del alma, a todos nos vienen.
pero a veces uno está inmerso en otras cosas y no los escucha, ¿entendés? Y está todo insertado, la vida común con la vida especial, no, como la personalidad y el alma, solo que uno desocia, o sea, lo separa, no lo unifica, y entonces por eso no escucha. Entonces yo tuve llamados anteriormente, obviamente que los tuve, pero no los escuché. Y cuando después, para escucharlo, tuve que pasar también por una enfermedad, Ajá. ¿está? Porque en un momento alguien se arrimó a mí y me dijo, mirá, tenés mucha energía, tenés que ser dadora, tenés que hacer servicio, que el otro. Yo como no tenía conciencia, entonces como conciencia así de crecimiento, pensé que bueno, como que te quieren convencer o te quieren llevar a otro lado. Y ese momento para mí era el trabajo, era el crecer en familia, en tener una posición económica que tenía que formarme porque obviamente no la tenía bien formada. Y bueno, y era eso. Pero se podía haber hecho las dos cosas. Y yo tardé un poco en descubrirla esa. Entonces, como uno dice, uno aprende por amor o por dolor. Y Ujú. muchas veces uno aprende por dolor que por amor. Y es lo que uno tiene que transmitir, que realmente hay que escucharse y hay que escuchar esos llamados de atención, que vienen en una vida común, no viene porque vos te vas a la montaña o te haces monje o te haces gurú, no, es una vida común. Uno está en todos lados los mensajes, solo que a veces uno no lo escucha o como te digo, lo separa. Uno dice, bueno, un camino espiritual y uno lo asocia con una religión. Y no, lo espiritual está acá adentro. Y como está acá adentro, justamente es el llamado. En cambio, uno vive una vida común y lo espiritual lo asocia de vez en cuando ir a misa o escuchar determinadas cosas. Y no es así. El camino espiritual está acá adentro y vos tenés que sentirlo. Y después vas donde quieras y hacer lo que vos sientas, pero con eso que sabés que está acá adentro, no está en otro lado. Y bueno, y eso Claro. empezó. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. ¿Y eso empezó? Y así empezó. Entonces, bueno, cuando, como te dije, cuando descubro esto, descubrí en este congreso. El primer llamado no le escuché y ahí me enfermé. Ah, Y el ah. segundo llamado fue cuando me invitaron, así por invitarme, porque a través de que me enfermé, me dijeron, ¿por qué no haces yoga? Porque te vas a calmar, vas a estar más tranquilo. Y así fue. Pero apenas había hecho 2 o 3 clases, ya me invitan a este congreso. Y fui y tuve que vencer también muchas cosas, porque también la espiritualidad te da la prueba, te toma a prueba para ver si vos estás seguro de lo que vas a hacer, o convencido, o entregado, como le quieras llamar. Y bueno, ¿Mm? obviamente me pasaron las pruebas, porque al ir a ese congreso, no, como era hace muchos años atrás, era muy cerrado toda la parte espiritual. Y no me tenía mucho en cuenta, porque era aquel que no sabía nada, aquel que no tenía conciencia, aquel que no había estudiado, aquel que no se había preparado. Entonces, nada, entonces yo decía, pero ¿para qué vine? ¿Por qué, por qué hacer ir a venir? Y bueno, justamente fíjate, tuve que vencer esas cosas para sentir ese llamado y ahí no paré. Y Y ahí no. después, pa- exactamente, y después de ese llamado, vos ya no sos el mismo. Y entonces ahí después podés tomar conocimiento porque obviamente eh, te vas ayornando con otras cosas que obviamente tenés que conocer, pero ese llamado es único Ujú. y ya está ahí la espiritualidad. Ese llamado es único, lo sientes que tienes que cambiar, pero en ese cambio no era solamente tú, estaba tu familia involucrada en ese cambio, que a veces también puede ser algo que nos detiene o nos frena para hacer ese cambio de ese llamado del alma. Sí, mi familia fue siempre un pilar muy importante, porque primero te decían como te dicen todos, bueno, si te hace bien, anda, Ujú, ¿viste? ujú. Pero después comprendían otras cosas y empezaron mis hijos también a frecuentar reuniones que hacíamos con amigos, que eso pasó casi en el 86, que nos reuníamos en Buenos Aires, todos los grupos espirituales y que hacían metafísica, yoga, bueno, diferentes disciplinas, y nos encontrábamos todos en una plaza en Capital los domingos, y ahí frecuentábamos cada uno, nos pasábamos los contactos, y en ese momento también iban mis hijos que eran chicos, nosotros tenemos 4 hijos con Amelia, y frecuentábamos ahí, y ahí también se fueron ayornando, hacían cosas,
era un encuentro de familia, más que otra cosa, ¿no? Sí. Eso pasó. Qué lindo esa transformación. Estabas hablando antes que es el nuevo arte y el nuevo hombre. En ese nuevo arte que tú recibes todos esos mensajes que canalizas además, y si puedes ampliar un poco esa canalización que recibías y el mensaje que recibían las personas, porque lo reciben dependiendo de su nivel de conciencia. El arte para ellos ven figuras o no, traen el mensaje, trae el movimiento, trae la profundidad del mismo arte que tú estás compartiendo con otros para ampliarlo, pero va según lo que cada persona tenga de su desarrollo de conciencia, ¿no? De apertura y de conocimiento de sí mismo. Sí, es así. Mira, yo recibo los cuadros tal cual como los veo, así lo tengo que transmitir. En la tela, pintar en la tela y escribirlo. Y en realidad estos cuadros trascienden, porque no es solamente la pintura de un artista plástico o de un pintor, sino que como tiene mensajes, entre el color, el movimiento y el mensaje, obviamente que la gente que lo contempla empieza a descubrir otras cosas. Y ahí es donde se amalgama la unión, ¿no? Y el trabajo compartido. Y ahí entonces, donde la pintura, como un mensaje, como una enseñanza, te sirve para ampliar el conocimiento. Porque algunos necesitan el conocimiento verbal, otros el conocimiento visual, y otros necesitan la figura de alguien, ¿no? De un gurú, de un maestro. Pero ¿qué pasa? En las pinturas hablan mucho, que yo no lo comprendía, y yo después lo empecé a comprender y sentí que era fantástico lo que me estaban transmitiendo para yo poder transmitir. Era la unificación del pensamiento y el sentimiento. Y cuando se junta el pensamiento y el sentimiento, solo te queda la acción. ¿Está bien? Y la acción, para mí, después se manifestó en el servicio, ¿no? Por eso después con las cosas de servicio que fuimos haciendo, y después en la espiritualidad práctica. Porque todo es espiritualidad, no está separado, como te dije anteriormente. Entonces, lo cotidiano, la vida que tenemos cada uno, el sistema familiar de cada uno, componen esa espiritualidad. No es casual donde uno vive, con quién vive, por qué tuviste tantos hijos, en qué país vivís. Bueno, nada es casual. Hay una casualidad. Y esa casualidad te lleva a lo espiritual, porque tiene que ver con tu propósito. Vos venís con un propósito y ese propósito, para poder desarrollarlo, te ubica en el lugar correcto, con las personas correctas. Solo que después uno ve solamente eso, como que la vida transcurre, ¿no? En ese parámetro. Y realmente uno tiene que cambiar, vivir la vida, no transcurrirla. Y si la vivís, podés encontrar en esa gente, en esas expresiones, justamente el crecimiento, para uno y para el otro. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo que, o sea, cuando lo dices que la espiritualidad en acción y en nuestra familia y en lo cotidiano, es allí donde tenemos las experiencias que nos enseñan a transformarnos, bien sea porque la relación es difícil, porque lo que vivimos es difícil o no. Lo que hablabas anteriormente de que tú, por ejemplo, tuviste una enfermedad y en esa enfermedad o supuesta enfermedad y en esa enfermedad te tuviste que mirar adentro para empezar un cambio. Y eso es lo que nos invita, lo que tú dices, en la cotidianidad, en la espiritualidad, que es donde podemos abrir los ojos o no, o quedarnos en el status quo, ¿cierto? En lo permanente, en lo que todos vemos que es crecer, hacer plata, sostener la familia y no mirar más adelante. De todas maneras, también haces un punto muy importante y es que dices, está en el servicio. ¿Por qué en el servicio? Y porque después cuando yo me fui tomando, bueno, más práctica, conocimiento de alguien que venía y me iba explicando, yo sentí eso, lo que te explicaba, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y sentía que la mejor manera de expresar la acción era en el servicio. Porque en el servicio vos aprendés un montón de cosas. Aprendés a encontrar justamente ahí los maestros, aprendés a encontrar la mediocridad del otro en tu propia mediocridad, empezás a aceptar cosas que antes no aceptabas, reconocer cosas, escuchar, aprendés de la vida. Y entonces, bueno, cuando yo después ya tenía un instituto y venía mucha gente,
que trabajaba en el instituto haciendo muchas disciplinas. Bueno, la idea que después de cada disciplina que hacíamos, yoga, metafísica, reiki, bueno, tantas otras, nos juntábamos y el sábado nos íbamos todos al servicio, a lugares carenciados, hospitales, neuropsiquiátricos, asentamientos. Íbamos a esos lugares para llevar algunas cosas, pero justamente para aprender, no porque íbamos a hacer caridad, sino justamente al contrario, ir con el alma abierta. Y ahí donde aprendías un montón, valoraba, yo tengo infinidad de testimonios que me han pasado a mí, de descubrir que Dios estaba en esas cosas, estaba acá y estaba en esas cosas, como está en la naturaleza, en la vida. Y entonces empecé a descubrir eso y me di cuenta que ahí estaba la enseñanza, que uno puede tomar un montón de cosas, pero que la práctica que hace uno es intransferible, la sentís, no te la cuentan, ¿me comprendés? No es que te dan algo, es algo tuyo. Y el servicio para mí tiene mucho que ver. Es más, la idea, justamente en este momento donde estamos hablando de la nueva humanidad, de toda esta nueva conciencia que está viniendo, tiene que ver mucho con unir esto. Yo creo que la clave y lo fácil que yo por lo menos lo veo en mí es que en este momento tenemos que unificar los hemisferios. O sea, uno tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿no? Como tenemos la personalidad y el alma, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Y en este caso, si yo tengo un hemisferio izquierdo, que es lo razonado, que es lo que vos decías, uno piensa en la familia, en lo externo, en lo económico y en todo eso, y uno le da más cabida a eso. Y entonces, como vamos a suponer, de un 100% de un hemisferio izquierdo y un derecho, lo bueno sería tener un 50 y un 50, porque se amargaría y comprenderían y se ayudarían uno al otro. En cambio, si yo tengo un 70 o un 80 de hemisferio izquierdo, prácticamente voy a vivir para eso. Y me va a quedar un 20% para ver la espiritualidad afuera, la fácil. ¿Está? En cambio, si yo unifico los hemisferios, entonces, al contrario, cuando tengo algo de pensamiento, lo llevo al hemisferio derecho y con la creatividad que el hemisferio derecho tiene, veo la vida de otro ángulo. La crisis que puedo tener en el hemisferio izquierdo, veo que es una oportunidad, porque el hemisferio derecho me dice, no, José, es una oportunidad que estás teniendo. La idea es que uniendo los hemisferios, uno puede comprender la vida mejor, porque en realidad lo que viene el pensamiento, la parte creativa, lo junta y ahí es comprender el alma. Porque siento que el hemisferio derecho tiene que ver con la personalidad, con lo concreto, con la mente rígida. Y el derecho tiene que ver con la creatividad, con el alma, con el dejarte llevar, con ver la vida de otra manera. Entonces, si podemos hacer eso, unificarlo, trabajar al unísono, vamos a vivir la vida y no transcurrir la vida, que es lo que realmente queremos, ¿no? Bueno, cuando lo dices así, me imagino que habrán ejercicios o será algo más fácil para hacerlo, porque eso es lo que la mayoría de la gente no logra ver, no logra entender, o si no estaríamos en una sociedad, en una humanidad muy diferente. Estaríamos ayudando al otro, estaríamos en servicio, estaríamos trabajando y viviendo desde el corazón para poder, o sea, no tener más de lo que necesito o entregar lo que se necesita y entendiendo que en el otro está lo que yo recibo, está lo que yo aprendo, está lo que me transforma, está lo que me hace crecer a mí en ese camino de evolución espiritual. Claro, sí, pero vos fíjate que nosotros tenemos esa alerta roja, nos viene siempre eso. Uno tiene que hablar mucho con uno. Cuando uno entra en una crisis, entra en un problema como todos tenemos, justamente buscamos afuera y no nos buscamos adentro. Y las soluciones para adentro, para ver todo eso, está dentro nuestro. Si nos escuchamos y pensamos que lo más importante es el agradecimiento, lo más importante es escucharnos, ver que la crisis es una oportunidad y todo eso, una vez que bajamos esos niveles, obviamente que la primera impresión que nos pasa es siempre lo difícil, lo catastrófico, Sí. lo malo, y justamente a veces soltamos todo y decimos, hasta soltamos a Dios, porque decimos, ¿dónde está Dios que no me está ayudando? Y cuando vemos después que nos calmamos y vemos
que la solución no viene de afuera, que nadie me va a ayudar si no me ayudo. Entonces cuando me centro, empiezo a darme cuenta del equilibrio y ahí está. Vos decís, ¿por qué no nos damos cuenta y por qué la gente todavía sigue buscando? Y porque justamente como decimos, a veces la mayoría aprendemos por dolor y no por amor. Pero ahora hay una gran oportunidad, está todo muy abierto y hay una gran oportunidad. Entonces, el fenómeno no está en que alguien es más importante que el otro. Como yo te dije en la charla ayer que tuvimos o antes de ayer, que todos podemos ser canal. Lo que pasa es que hay que creérselo, hay que sentir, porque todos vinimos con una misión y todos venimos con un propósito. Entonces, si yo bloqueo ese propósito y solo me dejo llevar por lo que el otro es, siempre estoy en inferior de calidad, estoy siempre acá abajo. Y la idea es yo ir subir y ponerme al nivel de la propia vida mía. ¿Se entiende? Entonces, sí, estás al servicio de tu vida. Es primero y todo. Uno no puede dar amor si no se da amor. Uno no puede servir si no se sirve. Entonces justamente nos evadimos. O muchas veces pasa que somos para el otro. Entonces decimos, bueno, a ver, ayudamos al otro, ayudamos a la familia, a los hijos, y nos olvidamos de nosotros. Cuando sabemos que lo primero es acordarnos de nosotros. Porque si nosotros estamos bien, equilibrados y bien, justamente vamos a estar bien para los demás. Que no es un fenómeno, no es para algunos, es para todos. ¿Está? Porque en realidad es eso, es para todos, todos podemos tener esa canalización. A mí me pasó en la pintura, otro le puede pasar en la escritura, otros cocinando. La creatividad pasa por todos lados. Solo que la creatividad tiene que ver con ser espontáneo y dejarte llevar. ¿Está? Muchas veces tenemos un sentimiento de ganas de algo y lo llevamos a la mente y ya lo cortamos. Porque lo cortamos porque pensamos, ¿y qué nos dirán? ¿Y qué pensarán que somos? Mira a mí que me conocen de esta manera y ahora voy a hacer esto. Y justamente todo lo contrario. Es la luz que te viene para ser auténtico, para ser lo que sos. Es un ejercicio propio. ¿Está? Y no es difícil, es escucharse. Cuando te escuchas, aparece todo eso. Tú estás hablando también de eso que son los dones, que son lo que nosotros nos gusta hacer, las aptitudes que tenemos, dejarnos también llevar por eso que somos, que está dentro de nosotros, como acabas de decir, y que nos da alegría, pasión, combinado con otras formas de encontrarnos, como es el estar en silencio, es yoga, son prácticas como lo acabas de decir, el arte, la escritura, la danza, o sea, lo que a ti te gusta, estar en la cocina, con las matas, lo que te conecte como con tu ser más íntimo. Vos hablabas de dones y talento. Y el don y talento no es aquel especial. El don y talento es reconocerse y vivir el arte de la vida. Justamente no encasillarlo, pensar que el arte, como dijiste anteriormente, puede ser de un pintor o un escultor, un escritor. No. Todos venimos con un talento. ¿Está? Y el talento hay que manifestarlo. Y la vida es un arte. No necesitas hacer algo en especial, sino vivir la vida ya es un arte, pero vivirla, no transcurrirla. Volvemos otra vez a ese punto que acabas de decir de vivir la vida, no transcurrirla. Y cuando transcurrirla es como cuando nos dejamos, porque no estamos atentos a lo que está en nosotros y alrededor de nosotros, las circunstancias como que nos golpean y no podemos sintonizar con la persona, no tenemos la presencia en nosotros y con los demás. Y entonces así se va la vida. ¿Te entiendo bien? Exactamente. Porque justamente es a veces todos tenemos problemas. O sea, nadie es especial como para no tener problemas. Acá vinimos a una escuela y aprendemos justamente de eso. Entonces, justamente cuando vos te abocás a ese problema y ese problema te corta toda tu vida, no ves la solución. ¿Está? Y capaz que la solución no es inmediata, ¿no? Tardas un tiempo, pero no es lo mismo verla con el corazón que verla con la mente. Y es que estamos acostumbrados a ver las cosas con la mente. Exactamente. Pero vuelvo a repetirte, la mente tiene que estar, es muy importante, pero no es importante que toda tu vida sea tu mente. Es como decir,
a ver, yo tengo un cuerpo y tengo un alma. No, al revés, somos alma que tenemos un cuerpo. Entonces yo puedo decir, ¿tengo una mente? Sí. ¿Me ayuda? Claro que me ayuda, porque es la que me hace ejecutar lo que yo estoy sintiendo. Pero ¿qué pasa? Si la mente yo siento algo y la mente me lo destruye, entonces la mente me aniquila, no me ayuda. Y yo tengo que poner el servicio a la mente, o sea, la mente, perdón, al servicio del alma, como mi cuerpo al servicio del alma. Entonces voy a ir al encuentro de lo que tengo que hacer. Y en ese encuentro de lo que tienes que hacer viene otra parte de tu vida que es muy importante para ti, para toda tu familia, que lo dijiste antes, era el servicio de esa institución. Ese cambio que fue radical en lo que hacías anteriormente y después comenzaste a hacer, y es hoy en día un estilo de vida para ti, para toda tu familia, tu esposa, tus hijos, tu nieta. Ese cambio de servicio que fue y cómo te transformó a ti. ¿Qué es de la Bueno, fundación? fue como, vuelvo a repetir, no es esforzado. Cuando vos empezás a sentir algo, nada es esforzado, solo que tienes que atreverte. Bueno, y yo tenía en esto que armé anteriormente, como te decía, la parte económica, tenía una fábrica con empleados bien armados, estaba todo en rieles bien. Pero yo sé que no estaba bien. Sentía que ese sistema es como que me estaba complicando la vida, como que ponía mucha energía a eso y mucho compromiso de personalidad y de mente. Y me daba cuenta que no era eso. A medida que iba tomando el conocimiento y entrando más a lo espiritual, no me expliques cómo, porque realmente no fue un trabajo esforzado, fue como sin darme cuenta, porque justamente si lo pensaba mucho, no lo hacía, porque realmente me estaba mal y creía que yo hasta que acabara mi vida iba a tener la fábrica, porque ya estaba armada, ya había tenido todo lo que realmente quería tener, pero sentía el llamado justamente por hacer servicio. Cuando hacía servicio sentía como que se podía hacer de otra manera, como que uno podía crecer en el servicio y veía que en el servicio también había muchos maestros que me podían enseñar y que no estaban lejos, ni en otro lugar, ni arriba de la montaña, ni en los Himalayas, ni tenía que ir a buscarlos en otros lugares, sino que estaban más cerca de lo que yo pensaba. Y bueno, allí decidimos, no te digo cómo, porque fue así de golpe, que decidimos con Amelia ir a ver para poner un hogar de personas discapacitadas y de niños en aquel momento. Pero bueno, era una cosa que me había venido a mí acá el sentimiento y fuimos, golpeamos muchas puertas y muchas puertas estaban cerradas, porque justamente había que ponerlo en mi casa, teníamos 4 hijos pequeños y bueno, no había ningún proyecto, ningún plan para eso, ¿no? Entonces, bueno, me cerraban las puertas, bueno, pero quedaba, yo seguía con mi fábrica. Pero un día tuvimos un llamado de un niño que tenía 10 años, Emiliano, que, bueno, era polimar formado, tenía hepatitis B, muchas complicaciones, y que realmente nadie lo podía tener. Si era en un hogar, no lo podían tener porque realmente era una comunidad cerrada y con la complejidad que tenía él, con su enfermedad o con su patología, no podían tenerlo para que se conecte con la demás gente. En aquel tiempo, te estoy hablando de hace 30 y pico años atrás, no se conocía bien la hepatitis B o el HIV. Y, y bueno, y entonces nos llaman y nos dicen si nosotros nos queríamos hacer cargo. Y nosotros ni lo pensamos con la mente, lo sentimos con el corazón. Obviamente tuve mi recaudo, hablamos con mis hijos, obviamente con Amelia, fuimos a verlo a él, empezamos a hablar con los médicos, nos decían que había una vacuna, pero no era el 100% de garantía. Pero bueno, y dijimos, pero ¿por qué no? ¿No? Y bueno, y yo sé que era, no sé, que era lo que yo sentía y Amelia también. Y bueno, y así lo hicimos, no lo dudamos. Y la fábrica quedó así como quedó armada, como si vos un día cerrás tu puerta de tu casa y dejás todo adentro como está, sin tocar nada, sin sacar nada. Y así quedó. Y ahí empezamos. Es así que en el programa de Pequeño Hogar no existía el programa de Pequeño Hogar en la Argentina.
y lo pusieron gracias a nosotros, porque lo que hicimos es insertar chicos con mucho problema dentro de un hogar lo más parecido a una familia. Bueno, todo eso empezó a crecer y bueno, empezaban a venir más chicos, así que al último terminamos casi en una familia con mis 4 hijos y 14 hijos del alma con Amelia y yo. Increíble. Era todo una hazaña, porque si te lo explico ahora, es como digo, no sé cómo pasó, pero es que la vida es tan increíble que te da la oportunidad de poder hacer el trabajo sin pensar, porque si lo pensás, era muy complejo, chicos con mucha complejidad. Vivíamos en el hospital, en el Garrahan, que es un hospital acá en Argentina de alta complejidad para chicos, y la idea era decir, cuando los chicos venían, decíamos entre todos, mira, todos somos discapacitados, porque yo sentía eso, al hacer el servicio en tantos lugares, sentíamos que todos éramos discapacitados, porque la discapacidad, algunos la puede ser visible, porque bueno, tiene un problema físico, ¿no? Otros puede ser visible porque tiene un problema mental, pero todos somos en pequeña o gran parte discapacitados. La discapacidad de no amar, la discapacidad de no entregarte, es una discapacidad. Entonces, con ese lema empezamos el hogar y todos nos ayudábamos. Era una gran familia en la cual todos podíamos hacer algo. Los que más podían, que tenían más recursos, nos ayudaban. Y los que menos, era increíble, pero todos. Porque no era que teníamos que asistirlos a ellos solamente. Nos ayudábamos para los baños, nos ayudábamos para la comida, nos ayudábamos para ordenar la familia. Y cada uno hacía su papel. Dentro, como te digo, algunos que podían más, otros menos. Y así tuvieron, en ese sentido me estás diciendo que tuvieron gente que vino también a ayudarles a cuidar a todos los niños, o era solamente dentro de la familia esa ayuda. No. Empezamos con Emiliano solo y ahí éramos Amelia y yo y nuestros hijos que eran pequeños y algunos más grandes nos ayudaban. Después empezaron a venir más y ya necesitábamos gente que nos ayude, obvio. Okay. Y aparte también había como un programa de lo que era Pequeño Hogar, que bueno, obviamente nos obligaban a tener médicos, asistentes sociales, terapistas, bueno, un conjunto de gente en la cual también nos ayudaban a todo esto. Pero la base de todo esto también era nuestra, porque vivía en nuestra casa. La idea de que tuvimos que desarmar nuestra casa y acomodarla para este fin. Porque los chicos venían algunos con sillas de ruedas, otros con muletas. Pero crecimos en familia, donde íbamos todos, iban los chicos también. Aprendimos también a cómo la sociedad ve todo esto, ¿me entendés? Como ve ahí, pobrecito, y yo no veíamos nosotros que nadie era pobrecito, porque veíamos el potencial que tenían y en la entrega de crecimiento, que al venir a una familia todos querían crecer y todos tenían su lugar y todos aprendíamos de todos, entonces el pobrecito no existía, porque no nos mirábamos nadie con lástima, la gente nos miraba a veces, con esa apreciación, y aprendimos también de que la gente no estaba preparada para mirar y mirarse. Y bueno, los testimonios te puedo decir que eran increíbles. Emiliano era un chico que era polimalformado, mentalmente era re sano y re inteligente, pero su físico no le acompañaba. Pues él hizo de todo. Para nosotros fue una enseñanza de vida y un maestro, porque él quiso una banda de rock y lo tuvo. Quiso jugar al fútbol y jugaba de arquero y le bajaba en el arco, pero atajaba. Le bajaba de todo. Al borde de la muerte 65.000 veces. Y así salió, ¿no? O sea que con sus complicaciones, con su mal humor, con su buen humor, todo pasaba, ¿no? Pero era la enseñanza viva de que todo se podía. Y ahí aprendimos a todo eso. Y ahí donde me di cuenta qué hermoso y agradecido a la vida estábamos de saber que bueno, pudimos encontrar en este trabajo el servicio, poder vivir placentero bien, pero hacer lo que a nosotros nos gusta. Y vos decís, bueno, pero vos tuviste esa suerte, ponele, o ese llamado, o esa apertura, y otro a lo mejor no. Pero no todos tenemos que hacer lo mismo. Pero es que uno
puede tener una vida especial en una vida común. Porque nosotros también tuvimos una vida común y teníamos complicaciones, adversidades. No fue todo muy fácil, nada fue fácil. Pero dentro de esa vida común que tenías anteriormente, no tenías, o sea, tenías esa apertura del corazón, como después descubriste o se te transformó a ti con esa canalización, con todos esos mensajes que recibiste. Antes era también, o sea, ¿hay un antes y un después? Sí, un antes y un después. Porque es una transformación. Sí. Es un antes y un después. Igual de todos modos, es como que yo en la fábrica también ponía un bocado sin darme cuenta que lo ponía, ¿Mm? pero era como muy desgastador, ¿me entendés? Como seguir esa matrix, ¿no? De la industria, del comercio, de toda esa gente que está en esa carrera nada más. Y uno tenía que meterse o sí en esa carrera porque entonces quedabas desplazado. Uh-huh. Entonces después uno va transformándose. No es que uno tiene que cambiar de un día para el otro. Cuando vos vas sintiendo un llamado en el corazón y vas sintiendo que lo espiritual tiene que ver con lo externo y lo externo tiene que ver con lo interno y que está dentro tuyo y que la vida no es diferente. Uno puede vivir una vida común y tener esta transformación. ¿Entendés? O sea que es como si porque vos haces eso, te crees que no te va a pasar nunca nada, ni que no vas a tener problemas. No, al contrario, solo aprendes a verla de otra manera. Que si todos pudiéramos ver la vida de otro ángulo, ¿está? ¿Yo sabés cómo hago un ejemplo? Uh-huh. Para mí es muy práctico ese ejemplo, que lo aprendí y lo digo siempre. Viste, por ejemplo, vos tenés tu casa y tenés tu mesa, y vos viste que cada uno ocupa su lugar. Entonces el papá se sienta en la punta, el hijo se sienta acá a la derecha, la mamá a la izquierda, bueno, cada uno tiene su lugar. ¿Qué nos pasa si un día cambiamos? ¿Viste? Nos ha pasado muchas veces que cuando alguna visita viene y se sienta en el lugar del papá, nos descoloca, ¿y ahora dónde me ubico? Pero entonces la vida, si uno pudiera tener esa valentía de decir, hoy me siento acá y veo eso, porque enfrente mío está eso. Pero si yo doy de vuelta y me siento en la punta, voy a ver otra cosa. Entonces, uno ve la vida con el calibre que quiere vivir. Pues uno a veces ve la vida siempre del mismo ángulo. Fíjate vos cómo es así que cuando te sacan de ese ángulo, de la zona de confort, te sentís que te descolocan, te sentís mal, te sentís mufado, te sentís intranquilo. Y la vida no es así. Y bueno, yo di ese ejemplo porque es un ejemplo clave de cómo nos instalamos en la vida. Y cuando queremos cambiar la vida, tenemos que ubicarnos en otro lugar. Y así verla de otro ángulo, ¿no? Claro, y es que la vida te va mostrando, bien sea a ti te lo ha enseñado por servicio, a otra persona se lo puede mostrar a través de la enfermedad que te transforma y te lleva a encontrar esa espiritualidad. Al otro es cualquier problema, ¿cierto? O sea, o el otro es un llamado que ha tenido de toda la vida, desde que era muy joven y sencillamente lo sigue. Pero ese cambio también que me parece muy lindo que acabas de decir es en el servicio, en la entrega a los otros, que allí es un poco como ver en los demás también a tus hermanos. Exactamente. Uno tiene, viste, mediocridad de cosas que a uno le gusta y vive siempre pensando de cómo cambiar las cosas, de cómo crecer y evolucionar. Y siempre el hecho de querer y querer y querer, porque parece que la vida, cuando vos tenés algo, ya querés otra cosa, y tenés esa cosa y querés otra cosa, ¿no? En el servicio me pasó un ejemplo que para mí fue muy clave. Tuve muchos testimonios, pero ese fue muy clave. Una vez íbamos a un asentamiento, una época que acá en Argentina estaba mal económicamente la gente, bueno, y, y acudían a comedores o acudían a lugares así, así que nosotros llevábamos con un grupo de gente, íbamos con coches y llevábamos mercadería y llevábamos harina, viste, cosas para que la gente haga cosas. Uh-huh. Paradójicamente, cuando bajábamos y entregábamos eso, vos creías que si a vos que no tenías nada, te entregaban un paquete de harina de medio kilo, 1 kilo, vos lo ibas a guardar y tratar de conservar. Automáticamente cuando después recorríamos el barrio, porque había gente que a lo mejor no podían venir al lugar,
porque eran gente anciana, gente con problemas, y entonces nos decía, mirá, tenés que ir a la casa de fulano, íbamos. La gente ya estaba preparando tortas fritas o, bueno, cualquier pastelito o algo, y te llamaban. Para mí fue Compartir. una revelación, porque digo, yo no sé si lo habría hecho, si yo no tengo nada, y me regalan 1 kilo de harina, y me regalan que es otra cosa, la tengo para guardar para mí. Ujú. Y enseguida te llamaban de estos lugares muy de asentamiento, con casas de chapa, muy precaria, te llamaban y te invitaban a tomar un mate o tomar una tisana o un simple vaso de agua, pero te hacían con amor ese pastelito, esa tortita o esa galletita. Para mí fue una revelación terrible, pues yo digo, qué increíble, porque eso que nosotros dimos con amor se transmitía que ellos te querían dar con amor también. ¿Está? Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer, el amor recíproco. Hoy en día, para justamente en la nueva humanidad, lo que se pide es mancomunar, unirnos, La unidad. la Ujú. unidad. Te pide la unidad, y la unidad está en el servicio. Vos en el servicio no podés decir, bueno, yo voy a hacer caridad. No, no, la caridad no existe. Vos vas a compartir, y eso que compartir es un dar y un recibir. Entonces ahí encontrás los verdaderos maestros, las cosas que te van diciendo, porque la vida, cada uno tiene su carencia y su forma, y hay que ver cómo uno la vive. Ujú. Entonces ver eso, cuando llegas a tu casa, más lo poco o mucho que tengas. Y entonces no vas a estar deseando y deseando y deseando, porque en definitiva nada te vas a llevar, No, ¿no? Y entonces, absolutamente nada, ¿no? claro, entonces uno tiene y vive teniendo, y después decís, ¿por qué tanto? ¿Entendés? Es más, te haces más simple. Y la verdad que yo siento que la espiritualidad es una síntesis. La espiritualidad es en la vida cotidiana, no está afuera, está dentro. Y hay que hacer una síntesis de la vida, ¿no? No preocuparnos demasiado, hacer una síntesis, ¿no? Eso es lo que yo voy sintiendo. Y en ese cambio se transformó también tu familia. Sí, mágicamente, porque la verdad que no fue esforzar nada, Ujú. porque más vale que uno no tiene que esforzar a los hijos, pero ellos vivieron en este mundo, y entonces se ve que lo amaron, lo sintieron. Entonces cada uno estudió o se preparó o para acompañar esto. Primero porque acompañaron, y yo siempre realmente agradezco, ¿no? Y realmente valoro muchísimo y les agradezco profundamente, y estoy orgulloso de que ellos también tomaron ese camino, no por imposición, Ujú. porque lo fueron sintiendo. Entonces algunos estudiaron algo afín, y otros que no estudiaron están metidos también en eso. Porque lo mamaron, porque lo sintieron, porque lo armaron junto con nosotros. Entonces nosotros nos sentimos orgullosos, lo vemos de afuera ahora y decimos, increíble, cómo ellos también están empapados. Porque ahora nosotros tenemos otra institución, una vez que esta institución, como te contaba, a los 18 añitos, porque era un pequeño hogar, y a los 18 años el programa después ya te lo sacaban, porque era para menores. Mm. Entonces, la necesidad de armar un hogar para mayores, para que estos chicos puedan ir y puedan llegar hasta los 60, 70 años. Y entonces ahora en esta institución están trabajando todos mis hijos, y están trabajando también algunas nueras, y están trabajando también mis nietos, algunos de los más grandes. Ujú. Y bueno, uno lo deja llevar, y porque lo amaron, porque quisieron, porque sintieron, y es una manera de su trabajo y una manera de hacer servicio. Era Y, y así. ese, y ese cambio transformó realmente a toda la familia, me imagino también a los amigos. Han sido como un faro de luz para muchas personas en lo que significa entregarse realmente a la vida total, o sea, seguirla sin duda, seguir su llamado, seguir esa entrega que es un decir sí a todo lo que se presente. Exactamente. Y es como sentirnos como unidos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el pequeño hogar, te digo, teníamos chicos hasta la adolescencia, y ellos venían también al servicio. Cuando íbamos Ah. con este grupo, ir, por ejemplo, a un geriátrico, ellos Ujú. veían, y no saber la transformación que les pasaba a los abuelos, porque pensá que hay abuelos que ya están como entregados,
Primero porque a lo mejor la familia o quién No los sabe, visitan. no lo visitan y los entregaron ahí como un depósito. Ujú. Y al ver ellos que venían chicos con silla de rueda o chicos caminando y llevándole caramelos y saludándolo, era como una alegría de ver que se puede la vida transformar. Y no sabés qué pasaba, era la transformación viviente. Y vos fíjate qué increíble. Esos mismos chicos ahora, algunos de ellos que han podido, porque en este momento también muchos venían, nos entregaban los juzgados, la discapacidad, que eran discapacitados como social, ¿me entendés? Que como que tenían chicos que a lo mejor estaban como abandónicos o la más familia no se preocupaba. Entonces se iban teniendo como un atraso, que era un atraso madurativo. Ujú. Entonces, por ahí tenían, suponete, 10 años, pero como nunca habían ido al colegio ni nada, eran como que tenían un atraso terrible. Cuando llegaron al pequeño hogar, bueno, entre que obviamente lo primero era ir a escolaridad, ir a la parte de salud, y entonces se iban como emparejando. Ahora son chicos grandes que tienen su edad, algunos tienen 25, 30 años, algunos se han casado, algunos tienen hijos, y seguimos teniendo esa vinculación, ¿no? Algunos vienen y nos dicen, a los chicos le dicen que nos digan abuelos, Ujú. otros nos llaman tíos, y siempre quedó esa gran familia, y ellos siguen haciendo servicio, porque lo que mamaron fue la familia lo que viene. Entonces, es increíble. Ya no están con nosotros, ¿no? Porque formaron su familia, pero siempre estamos en contacto. Pero ellos mamaron eso y lo siguen haciendo. Entonces yo creo que en la vida uno no hay, yo siento como que ahora, es más que en este momento, ya no existen los gurúes, los maestros están dentro nuestro. Y como dice nuestro amigo Marcelo Albala, ¿no? El maestro de mí mismo, el maestro que está dentro, ¿no? El camino a uno mismo, está dentro. Hoy en día tú también ayudas a otros con terapias y quieres también hacer como algo más grande para ayudar a otras personas a encontrar dentro de sí mismos ese maestro. Tu trabajo no se queda solamente en la fundación, sino que quieres mostrarle a los otros también ese camino interior. Sí, claro. Y bueno, en todo este camino de años y años, uno toma experiencias, técnicas y cosas y estudios que uno va haciendo. Pero es como te voy a repetir, uno siempre va sintiendo lo que uno tiene que hacer. Y por ahí uno tiene a lo mejor, como te digo, muchos títulos, pero por ahí no sentiste qué es lo que realmente tenés que hacer. En este caso, yo estoy haciendo constelaciones akáshicas, Ujú, porque siento que las constelaciones, bueno, aparte de ordenar, porque tiene mucho que eso, de ordenar, tiene mucho de sanar. ujú. Y entonces creo que las constelaciones familiares tienen que ver con eso, sanar, bueno, de estas generaciones que uno conoce, más aquellas que no conocemos, tiene la idea de ordenar quién está el primero, quién está segundo, ¿no? Ordenar vos mismo, ¿no? Como que, por ejemplo, el hecho de que vos te das para el otro y no te das para vos, entonces ordenás quién es tu mamá y quién es tu hija, o sea, yo soy yo, esta es mi mamá, esta es mi hija, pero soy yo, y entonces vas ordenando. Y en ordenar, uno se va ubicando y entrando en otras cosas, porque como te dije, el propósito, pienso que hay gente que vinieron para hacer el propósito, para desarrollar su propósito acá en la vida, y por ciertas circunstancias de la vida, se van sin hacer nada. ¿Está? Eh, eh, o sea, como que vienen y no hicieron nada. Y la idea de todo esto es justamente ordenarte para que vos puedas ser vos, ¿entendés? Y Y bueno, come- la y- y idea, y bueno, en estas constelaciones, o sea, hacemos constelaciones akáshicas porque baja el akáshico también, y bueno, y trabajamos con las constelaciones, tanto grupales como individuales. Y después también hacemos un pequeño, yo a medida que voy trabajando con la persona, voy haciendo un pequeño holograma a ah, través de sí. figuras, dibujos, lo que yo de la otra persona que necesita. Y ese holograma es como si fuese el, el, el dibujo de tu propia historia, de lo que tenés que trabajar. Entonces es como un holograma presente que la gente lo tiene y lo va mirando, lo va visualizando, ¿no? Y lo va trabajando.
para que no solamente se lleve nada más que lo que vos le dijiste, sino que justamente las constelaciones tienen mucho del trabajo propio, porque vos sos el facilitador nada más, pero la gente es la que tiene que sanar, la que tiene que trabajar, la que tiene que ir entregándose a todo eso, ¿no? Y viendo su propia vida. Entonces ese holograma tiene que ver con el holograma de su propia vida. Es un trabajo en conjunto, pero uno es un facilitador. Y a mí me gusta ese trabajo y lo siento como muy auténtico en este momento que estamos viviendo, porque no es como un trabajo de terapia que vos le haces al otro algo. Vos sos un facilitador y la persona tiene que vivir eso. Y como te dije anteriormente, cuando vos vivís eso, vos lo transformás. En cambio, si a vos te dan algo, por muy bonito que sea, te lo dieron. ¿Está? Sí. No tiene tanta incumbencia como cuando vos presentís algo y sentís algo. Y entonces, en una vida que te puede costar, no sé, 20 años, lo haces más rápido. ¿Está? Sí, sí, yo he participado en muchas constelaciones y pienso que son una herramienta como cuántica que te ayuda a hacer cambios y transformaciones en ti en forma muy por dentro, ¿verdad? Que no tienes casi que trabajar, o sea, trabajas, pero no en la forma como lo haces con otras terapias. Me parece increíble. Y si más si bajas el akáshico, que es como la biblioteca del alma donde tú recibes realmente la información, lo estoy aclarando para las personas que lo puedan escuchar Claro, y se queden preguntando qué es ese akáshico. claro. Cuando tú haces todo esto, tú también, me imagino, has trabajado con tu familia todo esto de las constelaciones, del akashito, para ordenar, porque ellos vinieron a ser también tus hijos del alma, y entonces ya no eran los cuatro, sino era una familia extendida, muy grande, donde lo que ellos hacían también le influía a tus hijos biológicos. Claro, exactamente. Ellos compartieron todo, ¿no? O sea, nosotros compartíamos, todo era compartido, no era separado, ¿no? Ujú. Obviamente que bueno, fueron compartiendo como ellos pudieron, algunas cosas las íbamos trabajando, porque en realidad, bueno, no es lo mismo que tenés 4 hijos y que te dedicas a 4 hijos, que un día te dedicas a 15 más 4. Pero como teníamos mucha gente que nos ayudaba, y entonces uno podía repartir las tareas. Pero fue una tarea bonita, una tarea de mucho trabajo, de muchísimo trabajo. Te cuento Sigue que siendo. muchos problemas, así que uno vivía continuamente en los hospitales, tratando de curarlos, tratando de que ellos avancen físicamente, pero también era un trabajo espiritual muy grande, muy grande, muy grande. Yo te digo que era de aprendizaje total, Ujú. Con pero cada uno de esos, con cada uno de esos niños fue un aprendizaje para ti y para los demás. total. Y para la gente, porque justamente nosotros veíamos en la sociedad, ¿no? Cómo le impresionaba todas esas cosas, y después tuvimos que dar charla de todo eso también, que era la espiritualidad práctica, porque la realidad es esa, la espiritualidad práctica. O sea, ahí donde vas viendo el trabajo. Si vos pones a elegir, y bueno, capaz que elegís otro tipo de cosas, pero nosotros sentimos que era eso, que era una vocación de servicio también, ¿no? Pero fue todo llevando, ¿viste? Primero empezamos con el servicio para afuera, yendo a estas instituciones, a geriátricos, y después caímos en eso. Mira, a veces digo, yo muchas veces, ¿sabés qué sentía? No, o sea, no todos tenemos que tener una institución, no todos No. tenemos que hacer lo mismo. Pero, por ejemplo, yo me daba cuenta que vos ibas a un hospital, por ejemplo, al Garrahan, el hospital de niños, y venía mucha gente de la República a traer a sus hijos para curarlos, y Ujú. venían solos. Y entonces era increíble porque la gente estaba sola en un pasillo, solita, sin nada y esperando que le pase a su hijo. El acompañamiento de eso, si uno tuviera nada más que la facilidad de decir, a ver, doy, no sé, 1 hora de mi tiempo Ah, y voy a un lugar así para acompañar. Entonces vos te sentabas al lado de esta mamá que había venido sola quizás, porque no podía venir con su familia y venía de lejos y estaba sentada ahí, y vos te sentabas y decías, hola, ¿cómo te va? Y no sé, le repartías un mate, un té, una galletita, y empezabas a hablar. Le hacías justamente de drenaje,
porque ella empezaba a hablar de lo que tenía, cómo estaba tu hijo, y no, ya no estaba sola, ya se sentía acompañada, y vos hiciste tu tarea. Mirá lo simple que es el servicio, no grandes cosas, que dediques 1 hora en la semana de tu tiempo y vayas a este lugar como acompañar el proceso de otro. Te sentís confortable, no te sentís que sos mejor ni peor, al contrario, pero sentís que hiciste algo y es tan simple y ahí está el conocimiento. Ahí para mí están las grandes cosas. Después te perfeccionás, después tomás técnicas, después te vas haciendo fuerte en otras cosas, pero ahí está la misión. ¿Se entiende? Sí, claro, y lo comentabas en un principio, tú comenzaste a hacer ese servicio una vez a la semana y ese mismo servicio fue el que te enseña a ti todo este camino y te lleva a hacer un cambio. Si quisieras dejarle un mensaje a las personas de lo que es esta nueva humanidad, este nuevo hombre, y un mensaje así muy grande para todos los que nos acompañan, muy grande, bueno, cortico, pero grande en el sentido cierto, ¿qué quieres, qué compartirías como la esencia de lo que ha sido ese aprendizaje para ti? Y yo diría que se dejen llevar, Ujú. que por un momento sientan que hay algo adentro, que una fuerza que uno tiene adentro, que cada uno le pondrá su nombre, ¿está? Dios, energía, alma, lo que vos quieras ponerle, pero que está, que uno vino con ese fuego sagrado en el corazón y que se deje llevar y que se escuche y que realmente en cuanto tenga ese sentimiento de algo, no lo dude y lo haga, ¿está? Que no lo elabore con la mente ni nada, que uno paralelamente puede hacer una vida común con una vida especial, para poder sentir que vive y no transcurre. ¿Está? Creo que el mensaje es eso, que no es el mensaje, no es para unos pocos y para los elegidos, no es para todos. Cuando uno se despierta, se da cuenta. El despertar y darse cuenta tiene que ver con eso. ¿Está? Y que el gran momento llegó, porque hay una energía muy poderosa, hay una energía muy linda que te da la oportunidad de esto. Aparte, hay un despertar de la conciencia de mucha gente. Entonces ya no es un momento de ocultismo, de pensar, bueno, yo voy a tomar una charla con fulano porque es más importante que yo. No, ahora es compartir. Aquel podrá saber un poco, yo voy a compartir con la otra. Porque si aquel que sabe mucho no sabe compartir, aquel que cree que es poco, no sabes con quién estás al lado. Quizás estás al lado de un maestro y por ahí es un mendigo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que saber compartir. De todo se aprende. Entonces el mensaje sería eso, seguir siendo como somos. Que la vida especial tiene que ver mucho con la vida común, ¿no? Y ser sencillos y ser eso, espontáneo en la vida. Que eso viene solo. Y escucharse. Escucharse porque las alertas rojas que yo le llamo, que puede ser alerta roja, que puede ser aviso del alma, que puede ser, no sé, sentir cosas, bueno, vienen en cada momento. Solo que uno con la mente lo corta, porque está la Sí. prioridad de lo que quiero en cambio de lo que debo. Si yo la prioridad pongo lo que lo que quiero, y sabes todas las cosas que yo quiero, en cambio si yo pongo la prioridad en lo que debo, viene eso, que lo que quiero, pero de otra manera. Bueno, José, muchísimas gracias. El otro mensaje que me quedó a mí también de todo lo que acabas de decir, que me parece muy lindo, es decirle sí a la vida, sí a lo que llega. Tener esa mente de seguirlo y no cortarlo con la mente, ¿cierto? De aprovechar esas oportunidades. Muchas gracias, José, por ese compartir. Espero que los que están aquí, los que nos escuchan en un futuro, sigan a José Antonio Zaponaro en su Instagram Arte de la Nueva Era, que vean también su arte, que vean su mensaje, que entren en lo que es esta información de una nueva conciencia. Gracias también por haberte conocido, que la vida nos puso en el camino a través de Conciencia Futura, este espacio también de invitación a todos a despertar. Gracias, José. Yo, por último, también quiero decirte que lo que dijiste vos, sí a la vida, claro que eso, sí a la vida, sí al amor, sí a la libertad, sí al cambio, y en realidad el hecho de decir,
y sí que lo voy a hacer diferente. Me abro a lo nuevo. Entonces, cuando uno puede decir esas cosas, bueno, es una palabra de fuerza de uno, ¿no? Es como un mantra de uno. No está escrito porque alguien lo escribió. Sí a la vida, sí al amor, y que lo voy a hacer diferente, y que me abro a lo nuevo. Ya cuando uno dice eso, es la nueva humanidad, porque estoy pidiendo abrirme a lo nuevo. ¿Está? Y bueno, Sí, ¿qué más decir? sí, Gracias, gracias por este espacio, gracias por haberte conocerte a vos y a toda esta linda gente de Conciencia Futura, que realmente también a mí me abrió el corazón y aprendí muchísimo de todo este conjunto de gente que estuvimos en Capilla. Así que, ¿qué más decirte? Gracias, gracias y gracias. Y hasta cuando quieras. A ti, José, muchísimas gracias. ¿Por qué no les cuentas también la cuenta de ese lugar de la fundación para que puedan seguirlo, para que puedan mirar ese trabajo tan lindo, para que en alguna forma si alguien siente ese llamado de ayudar, también lo pueda hacer? Sí, bueno, el hogar se llama Luz del Alma, ¿está? Y es adluzdelalma@gmail.com. También. Bueno. Y también pueden mirar las cosas que hay en el hogar, que están hermosos. ¿Está? Sí, Así que, bueno, cuando vos quieras, te hablamos y a mí me encanta, sí. Y te agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, nos volvemos a encontrar porque esto es también un mensaje permanente, un mensaje que podemos compartir, tejer y expandir entre todos los que vamos haciendo. Nuevamente vuelvo a decir, esta Conciencia Futura, que también es una cuenta de Instagram, que también es un grupo de expansión de conciencia. Un abrazo para ti, José, un abrazo para Amelia, tu esposa, gracias. Para toda tu familia. Y a toda la gente oyente también que nos escuchó.